Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. ¿En qué sentido la vida de un hombre puede ser en sí misma una oración? Si la oración es una relación entre creador y la criatura humana, ¿cómo se expresa en la vida esta clase de relación? El fuego de la oración no se consume en el alma del que ora, sino en el alma del prójimo. Orar nos abre ante Dios para abrirnos al prójimo. Al abrirnos a los demás, nos abrimos a Dios. Esta es la dinámica de la oración, que no se reduce a palabras, sino que se expresa en acciones. La oración no es un soliloquio, no es un diálogo con uno mismo, o con un objeto, o con un ser incapaz de hablar. No es hablarle a una planta o a un animal a fin de expresar los sentimientos en soledad. El acto de orar encuentra su máxima expresión cuando se convierte en acción, cuando se torna en una obra de amor hacia los demás. El amor es la más sublime expresión de Dios en el mundo. Pero ¿cómo se expresa este amor? ¿Cómo llamarlo? Ciertamente el amor no es solo filia, la inclinación a amar a los nuestros, a familiares, amigos o conciudadanos, pero tampoco es solo ágape, la pura responsabilidad moral hacia los otros que se puede expresar en un acto de beneficencia. El amor es mucho más que eso. Es algo incondicional e interior del alma humana. Nada exterior lo condiciona. El amor es la chispa divina en el interior de nuestro espíritu. Es la voluntad de procrear la vida y se expresa tanto en el capullo de una flor que se abre en la primavera, declarando que Dios es amor, hasta en una composición musical que nos deja sin aliento, porque si la vida no se mide por la cantidad de veces que respiramos, sino por los hechos que nos quitan la respiración, entonces vivir es sentir ese aliento profundo de Dios que nos impulsa a honrar el bien, la verdad y la belleza en todas las cosas que hacemos. Ese aliento divino da testimonio cada ser humano que procrea un hijo para amarlo y protegerlo, lo que hace posible la vida de los otros, trabajando duro para que todo lo que salga de sus manos sea una obra de arte, una expresión de la vida. Ese es el impulso divino de la vida que le da sentido a toda forma del amor humano. En este sentido, la vida de una persona puede ser en sí misma la más sublime oración, porque es la respuesta al llamado del dador de la vida para difundir la vida. Así la verdadera plegaria sale del corazón como una flecha que se dispara en dirección a Dios y se clava en el corazón del prójimo. Las oraciones se expresan en el modo en que nos hacen sentir cuando nos damos cuenta que amamos sin darnos cuenta. El amor de Dios flecha tus oraciones, adquieren legitimidad gracias al amor de Dios. Las palabras que balbuceas en la penumbra de tu habitación pueden alcanzar la cumbre en el amor que irradias hacia los demás. ¿No es esta la mayor satisfacción y sobre todo la mayor manifestación de la presencia de Dios entre los hombres? Y en otros sino Dios puede impulsarnos a salir de nosotros mismos para procurar el bien de los demás. Solo el Creador, a cuya imagen y semejanza hemos sido creados y cuyo ser es la causa de nuestro propio yo, que puede impulsarnos a salir de nosotros mismos para ayudar a nuestros semejantes.
Jesús enseñaba en parábolas, en su infinita sabiduría. Nos dejó la parábola del buen samaritano, la del hombre que se detuvo en su camino para atender las necesidades de un hombre herido. Esto tú lo puedes encontrar en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. La actitud del buen samaritano es una oración viviente porque él sale de sí mismo. Y es interesante porque además de que sale de sí mismo, también sale de sus propios intereses. Este hombre es impulsado por una voz que no es emitida por su conciencia egoísta. Al contrario, es impulsado por una voz que obliga a su conciencia a actuar en favor del herido y del necesitado. Ahora bien, meditemos en la pregunta que hace Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 26. Jesús dice, y está escrito en la ley, ¿cómo lees? La pregunta comprende una gran dimensión. Jesús invierte el significado del prójimo, el que está más próximo a mí, y prójimo fue quien lo ayudó. El herido, sin proponérselo, llamó la atención del samaritano, que respondió al llamamiento de Dios en su conciencia. Mientras tanto, el sacerdote y el levita, oficiales religiosos del templo de Jerusalén, no quisieron detenerse ante el herido porque estaban muy ocupados con sus deberes religiosos. Cuando el samaritano habló al herido, no, no sabe cuál fue la razón por la que pasó ahí, pero más sin embargo, en esa entrega desinteresada ante un desconocido, sintió el gozo y la felicidad. ¿No es acaso este el sentido de la vida? ¿No es la oración legítima, sincera, auténtica, un llamamiento constante de Jesús para abrirnos al mundo y a los demás? ¿No es esa respuesta al llamamiento la evidencia de su presencia entre los hombres? Por supuesto que lo es. El creyente cuya vida es una invocación a Dios es la mayor evidencia de la presencia de Dios en el mundo. Lamentablemente, por nuestra naturaleza, esa invocación no es constante ni permanente. Quiero dejarte, querido amigo y hermano, con una pregunta. ¿Podemos nosotros inferir en todo lo que hemos dicho hasta aquí de que Jesús es la oración perfecta de Dios por la humanidad? Lo veremos en el próximo devocional. Mientras tanto, quiero invitarte a orar. Amado buen Dios y Padre, cuán grande y maravillosas son tus obras. Gracias, Señor, por ese amor tan incalculable que tú has sentido hacia nosotros. Padre bueno, ayúdanos a ser uno en ti, así como tú y el Hijo son uno. Padre bueno, ayúdanos a darnos cuenta cuál es el verdadero significado de la vida misma y el poder tener una vida de oración continua y permanente contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir para honrarte y glorificarte. Que entendamos que tú eres el origen de la oración y la existencia misma de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es la oración perfecta de Dios por la humanidad para que nosotros podamos vivir a plenitud. Dios te bendiga.